Cuéntame tu semana. ¿Cómo Mi te fue? semana. Bueno, platico, ¿qué tal si platico sobre lo que estoy leyendo? Sí, ¿de qué es el libro? Te lo llegué a comentar en WhatsApp. Es un libro sobre la historia de la filosofía occidental, enfocado, voy a mostrarlo aquí, para un público juvenil, para niños y adolescentes, gente joven. Sin embargo, se volvió un libro de culto para adultos también. Okay. Fue un muy buen libro. Es de un noruego. Creo que salió en 2011 este libro, más o menos. Yo, la El verdad, título me suena. de todos los libros de filosofía que he leído, te recomendaría este, para empezar. ¿Por qué? Está muy bien explicado, está todo muy bien sintetizado. La historia, que también es novela, pues es como que le está explicando a una niña. Primero a la niña le enseña a pensar sobre problemas existencialistas típicos de que nos solemos hacer de quiénes somos, Por cómo ejemplo. se generó el mundo, existe o no un Dios, etcétera, etcétera. Entonces, ante estas preguntas que le envían de carta a la niña ya por fin déjalo como que los problemas banales de la vida diaria, que suelen ser problemas escolares o de amigas que no tienen mucha profundidad, a ponerse con estos temas y le interesa. Y luego de ahí ya le empieza a hablar sobre qué es la filosofía, sobre lo que necesita un filósofo. Dice que lo que más necesita el filósofo, sobre todo, es la curiosidad, el que no se pierda la curiosidad. Entonces, para ser buen filósofo, consideras Su que... mayor virtud, me atrevo a decir, que es ser curioso. Curiosidad. Y con ello hacerse preguntas constantemente, incomodar a los profesores o a gente que sabe constantemente con preguntas. No des las cosas por hecho porque siempre has creído que son así o porque suenan evidentes. Puede que lo evidente luego no sea tan evidente cuando lo profundizas. Y Entonces, como, no sé, por ejemplo, ¿cuál sería tu corriente filosófica favorita o algún filósofo que conozcas que te guste mucho su filosofía? ujú. No, ¿me lo preguntas? Uf. ¿O alguno que Mira, quieras destacar? me gusta mucho la filosofía de Platón. Pero del que me guste no quiere decir que considere que sea la más acertada. La filosofía de Platón y en general los racionalistas me gustan muchísimo. Pero si me tengo que ir por el que considero más acertado, estoy entre Kant, Hegel y Marx, yo creo. Ujú. Si quieres, poco a poco vamos profundizando sobre quiénes son, cuáles son sus ideas, porque es Sí, una historia larga de filosofía. sí, en mi caso creo que es Pitágoras, por el teorema de Pitágoras, que es sobre matemáticas y creo que en la secundaria fue cuando me lo enseñaron, Mm. el teorema. El teorema. Fíjate, los pitagóricos veían el mundo a su alrededor como una noción puramente matemática. Todo lo reducían Ujú, a números. Piensan ujú. que todo se componía de números. Pitágoras, pues sí, fue el más famoso por el teorema del que hablas y una que otra aportación. Todos ellos son presocráticos. Ujú, Eso significa antes de Sócrates. ujú, Estamos hablando, ellos fueron por ahí de los 500, 600 antes de Cristo. O sea, te fuiste muy atrás. ujú. Entonces, bueno, está bien. ¿Consideras que Sócrates revolucionó bastante la filosofía? ¿Quién? Sócrates. Sócrates. Sócrates sobre todo... mm, creo que revolucionó en su sentido porque tuvo como discípulo a Platón. Y Ujú. Platón ya inspiró a Aristóteles, y Aristóteles y Platón ya inspiraron a toda la filosofía medieval. Entonces, sí, diría que Sócrates es un buen primer escalón. Entre En- comillas, porque también los presocráticos ayudaron a Sócrates. Siempre te puedes ir más atrás, ¿no? ujú. Pero más que aportaciones, Sócrates es más como el método de intentar darle la contraria a las personas. E intentar que ellos mismos se contradigan Ujú. por medio de preguntas. Ay, que no sé, no recuerdo quién era el filósofo que aplicaba la mayéutica. ¿Sabes cuál es? La... Sí... No recuerdo su nombre, pero lo que sí sé es que en la carrera de ingeniería, Toyota aplica la mayéutica en su sistema automotriz, su sistema de ensamblaje. Mm, Son los cinco porque se basa básicamente en cualquier problema que tengas, haz cinco preguntas por qué. ok. No sé, por ejemplo, hoy llegué tarde, ¿por qué llegué tarde? Por esto, ¿por qué pasó esto? Y así te vas hasta que encuentras el origen.
Mm. el origen de todo. Sí, diría que fue Sócrates. Y esto se puede aplicar para cualquier área de tu vida, no solamente para a lo mejor agromotriz. Por ejemplo, en el desarrollo humano, a mí me enseñan bueno, en vez de por qué, es un para qué. O sea, por ejemplo, ¿para qué estoy llegando tarde? ¿Para qué estoy sintiéndome mal? ¿Para qué generé, o sea, que hubiera mucho tráfico? Ya. ¿O para qué generé sentir un dolor de cabeza? Ok. Eso en el desarrollo humano se basa mucho en eso. Pues sí, me atrevo a decir que fue Sócrates el primero. Y fue el que más se incomodó con esas preguntas. Hasta tal punto, pues, que lo... cuestionaba la propia existencia. Cuestionaba la existencia a sí mismo y a los demás. Y eso incluye a sus superiores. Entonces, claro. Y al final, ¿sabes cómo murió? Lo condenaron a muerte. Lo mataron. Lo acusaron de promover falsos dioses, cosas por el estilo, por mal encaminar a la juventud. Hay que tomarlo todo eso con pinzas, ¿no? Porque él era muy crítico de los mitos de Homero, todos ellos, ¿no? Con los mitos de ahí, pues con todos los dioses que corresponde. Entonces, pues sí, la incomodidad que generó hizo que lo mataran. Qué loco. Sí, y sabes que pudo haber escapado por medio de sus amigos, pero decidió no hacerlo porque era como evadir la política y la política tenía que obedecerse, ¿no? Según sus principios. O sea, para eso está ahí. Entonces, él aceptó su destino, por decirlo así. Muchos le ponen cierta similitud con Jesús, fíjate. También. No solo hay que irnos tan lejos, es como de... Creo de que se creó tanto juicio hacia lo que él decía, que la propia sociedad, ahora sí, pues otros pensadores o otros ciudadanos, pues eligieron darle cuello. Porque como no estaban de acuerdo... Y, ¿sabes? Sócrates peleaba mucho contra los sofistas. ¿Sabes qué son los sofistas? O lo defino. Los sofistas se suele traducir como gente sabia o hábiles. Es gente que es muy buena en la dialéctica, es muy buena platicando, dialogando. Porque en ese entonces estaba surgiendo la democracia en Atenas. Entonces el ser buen orador, buen platicador entre la ciudadanía era importante. Y los sofistas estaban adquiriendo ya como que ese poder. Y otorgaban sus conocimientos a cambio de dinero. Sócrates no, Sócrates enseñaba gratis. Sócrates de hecho era pobre, andaba siempre en sandalias y así. O descalzo. Sí, o descalzo y en las calles y demás. Entonces, sí, él criticaba mucho a los sofistas porque los sofistas defendían un relativismo individual, en el sentido de que esa es tu verdad y esta es la mía. Y no importa si se contradicen, porque pues cada quien tiene su verdad. Y Sócrates era de no, hay una verdad objetiva y solo hay quien la tiene o se acerca a ella y quien no la tiene y está equivocado. O sea, no pueden haber dos verdades al mismo tiempo que sean incompatibles a la vez. No se puede. Eso es lo que dice Sócrates. En el desarrollo humano se hablan algunos temas similares. Es como en el tener razón. Tú tienes tu punto de vista, yo tengo mi punto de vista. Y el estar peleando y debatiendo mutuamente para ver quién tiene la razón es desgastante. Es como, no sé. Pero sí estarías de acuerdo que hay una verdad objetiva a la que se puede acercar. Sí, pero aquí entonces también se requiere la apertura de las dos personas. Sí, claro. Para, pues, atreverse por ejemplo, atreverse a lo que a lo mejor estás equivocado o equivocada. Que, pues, dependiendo de la persona, dependiendo de su orgullo, puede ser muy complicado el aceptarlo o no. Sí, creo que sí estarías de acuerdo con Sócrates, ¿eh? Porque él quería entender el mundo como verdaderamente. Sí, quería acercarse lo más posible a esa verdad natural. Y no aceptaba eso de que todo vale, ¿sabes? Buscaba la verdad absoluta. Sí, no decía que la tenía, de hecho para nada. Es más, una de sus frases más famosas es... Yo solo sé que no sé nada. Exactamente. Entonces hasta ese punto dudaba, ¿no? Pero sí, criticaba el relativismo de los sofistas. Y sabes que Sócrates realmente no tiene obras escritas. No se sabe nada de su pluma. No tiene obras. Solo se sabe de Sócrates por terceros, por Platón o por otros. O por Aristóteles, que también escribió sobre Sócrates. Se podría decir de que su reputación y su vida está basada en la opinión de otros. Sí, Su filosofía en los escritos de otros.
Es como si otras personas le adjudicaran el valor filosófico que creó. Al nunca haber destapado su verdad, haber dejado sus libros. ¿Sabes? En eso también se parece a Jesús, porque Jesús tampoco escribió nada. Todo lo que se dice de Jesús es porque lo transmiten sus discípulos. Entonces, ¿tú de opinas? forma oral. Continuamos con el mundo de Sofía. Apenas vamos en Sócrates. Vamos a ir obviamente muy al grano. Pasa obviamente por Platón, pasa por Aristóteles, que son como considerados los tres más grandes, ¿no? Junto con, sí, Sócrates, Platón y Aristóteles son los más grandes de la antigua Grecia, en cuanto a filosofía se refiere. Hay que tener en cuenta que en ese entonces no había científicos, entonces los que tenían labor de ciencia eran los mismos filósofos. O sea, Aristóteles tenía muchos tratados de la naturaleza. Se considera, creo que, el padre de la biología, por ejemplo. Era muy de clasificar la fauna y la flora, de cómo se comportaban y demás, muy de clasificar. Entonces los orígenes de la ciencia están en la filosofía, al menos en el mundo occidental, en la antigua Grecia. Sí, apenas hasta muy avanzada modernidad ya se empezó a diferenciar entre un filósofo y un científico, por diferentes razones. ¿Tienes alguna duda o quieres que continúe? ¿Quieres decir algo? Me llamó la atención estos separadores. Ah, sí, lo empecé a hacer ahorita. Pero explícalos, no sé. Sí, es por si quiero acceder. Ahí están. Casi no se ven, están aquí arriba. Son unos separadores que utilizo por si quiero acceder a un filósofo en cuestión. Mira, aquí está Kant. Pues directamente, ¿no? Abro la página donde está Kant, su biografía, a quiénes está contestando, cuál es su objetivo filosófico, que eso es muy importante siempre preguntárselo, porque si no, no sabes hacia dónde quiere ir. Y de ahí ya, toda su filosofía en su vida y demás. Es por eso por lo que uso y recomiendo separadores. Sí que es verdad que también hay índices en la parte primera y tal, pero bueno, sirve para que uno también vaya memorizando y aprendiendo su libro, y aparte luego uno en el índice ve cosas de más que uno no quiere ver. Entonces aquí uno puede especificar exactamente qué es lo que quiere. A mí me gusta usar marcatexto. ¿Tú usas marcatexto? Sí, he visto. ¿Qué otros métodos utilizas? ¿Escribes? Sí, algo? le tomo foto y lo subo a Instagram. Bueno. Ok. Y a veces a WhatsApp, pero prefiero Instagram. Bueno, para concluir, Juan, si quieres entrar en filosofía bien, no mamadas, filosofía bien, te recomiendo este libro. Okay. Es muy ameno. Yo he leído varios libros de filosofía y neta hay muchos que no se explican bien, hay muchos que luego no traducen las palabras como deben, o que les cuesta mucho ir al grano. Luego es difícil el enseñar filosofía. Este libro lo enseña muy bien, realmente lo enseña bien. Hoy en día ser filósofo tiene dos significados. ¿Quieres intentar deducirlas o quieres que te diga cuáles son los dos significados de un filósofo? Yo creo de que uno tiene que ir con la curiosidad. Ok, Y ¿vas bien? El otro tendría que ser sobre... Creo que humildad. No. Bueno, yo pensaba humildad porque es como de... Está bien, pero sería dentro del del que tiene curiosidad. Uh-huh. Mira, está el que... Primero está el filósofo que hace filosofía. Y para hacer filosofía sí, suele tener esas categorías que tú estás mencionando, ¿no? Que es ser curioso, que ser humilde, todo eso. Pero hacer filosofía es hacerse preguntas existencialistas, como las que mencioné al principio. Eso es hacer filosofía. Con eso ya eres filósofo, se podría decir. El otro significado de filósofo, que es más complicado y requiere años de estudio, es aquel que es un maestro de la filosofía histórica, aquel que conoce los pensamientos de los filósofos antes que él. Un profesor, un maestro de la filosofía histórica, de los antiguos filósofos. Claro, un filósofo con esas características puede filosofar. Filósofo. ¿Te suena curioso la palabra? Sí, está curiosa. Es que casi no se utiliza. Sinceramente. Pero sí. Yo lo estaba en la clase de filosofía. Le decía, profe, le decía, Arreaga, ¿qué estás haciendo, tío? ¿Qué ando filosofando, profe? Sí.